¿Qué tal? Muy buenas a todo nuestro querido público que se encuentra sintonizándonos en sus hogares o camino al trabajo el día de hoy. ¿Cómo se encuentran justamente el día de hoy? Nosotros esperemos se encuentren muy bien. Les recordamos que nos encontramos en el estudio de grabación del Laboratorio Multimedia aquí en la División de Ingenierías Campus Irapuato, Salamanca, de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, el día de hoy contamos con la participación del doctor Alfredo Zárate, conocido por nosotros como el doctor Zárate o el profe Zárate. Muy buenas, profesor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Usted puede extenderse lo que usted desee, presentar así de más. No me des no me des chance porque quién sabe cómo nos va, Muy bien, Doc. Pues muchísimas gracias por acompañarnos justamente el día de hoy y pues nosotros justamente nos encontramos gustosos y pues sin más preámbulo, comencemos. A ver. Para comenzar con esta entrevista, Doc, necesitamos conocerles, necesitamos contextos. ¿Podría decirnos, por favor, quién es el profesor Alfredo Zárate? Pues Alfredo Zárate es un profesor del Departamento de Arte y Empresa aquí en la División de Ingenierías. Trabajo aquí para la universidad desde hace unos 12 años más o menos. Y pues básicamente siempre en la licenciatura en Artes Digitales. Normalmente he estado dando las clases de redacción, estética, eventualmente filosofía del arte y cuestiones relacionadas a ámbitos, digamos, teóricos, ¿no? Pues ya en tono más personal, yo soy originario de Salamanca, nací aquí en Salamanca, Guanajuato, sí. Me rige el signo de Cáncer. No, soy un cáncer en todos los sentidos que tiene. Y bueno, la edad pues ya la voy a dejar pendiente para no meternos en problemas, ¿no? Pero sí, efectivamente soy salmantino. Estudié filosofía y ciencias sociales en el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias Sociales en Guadalajara. Después ya por otros azares del destino me mudé a Guanajuato, donde estudié letras españolas, en la otrora Facultad de Filosofía y Letras de la universidad. Luego dejé un tiempo los ámbitos académicos porque considero que así debe ser. En mi opinión tenía que como limpiarme, purgarme de lo que había estado haciendo en la licenciatura y ver nuevas cosas, hacer otras lecturas, dejar así los rollos teóricos, leer más por el gusto de leer que otra cosa. Y luego hice una maestría en literatura hispanoamericana y también una en educación. Infelizmente por cuestiones de trabajo las hice al mismo tiempo, no lo recomiendo. Y ya también después dejé de estudiar un tiempo y hice el doctorado después en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, en la meritita delegación de Iztapalapa. Sí, cumbiero hasta el hasta el alma y el corazón, hasta la médula. Algo típico de la zona. Ahorita tengo un pequeño paréntesis. Debí de haberles preguntado los signos zodiacales a los demás profesores. Es el primero que nos lo cuenta. Sí. Entonces es importante. No es como que sea como que la mayor relevancia, pero es importante. Y qué bueno que nos lo comparta. Yo soy Acuario y mi sol creo que... bueno, no sé ni siquiera mucho, pero sé que justamente tengo 2 de los 3 importantes también en Cáncer. Entonces sí es como de... es cosas random que aquí salen en este podcast. Pero relacionado a su educación, no sabía que había terminado estudiando ahí, cerca de... la Ciudad de México. Sí, yo estudié el doctorado en la UAM Iztapalapa. Ajá, sí. Un poco raro, es un doctorado que tiene un plan trimestral, entonces es como complicado porque cada 12 semanas estás cambiando de trimestre y de pronto parece que es mucho tiempo, pero de pronto todo se te viene encima, ¿no? Entonces yo acostumbrado a los semestres, sí fue un poco como al principio difícil, ¿no? Pero bueno, también en otro sentido pues te obliga, ¿no? A estar llevando los avances como deberían ser, ¿no? Entonces ahí
Pero sí, pues ahí mismo en la UAM. ¿De cuántos trimestres fue su estadía ahí? Son 12 trimestres en el doctorado. Es un doctorado de 4 años. Entonces normalmente lo que sucedía es que los primeros trimestres eran para la elaboración de la tesis doctoral. Uh-huh. Las lecturas, la elaboración, la metodología, el diseño de la investigación, etcétera. Y conforme a eso pues íbamos entregando avances, y ya los últimos trimestres eran exclusivos para la escritura de la tesis doctoral, de modo que ya cuando terminaba el doctorado pues uno tenía que terminar sí o sí la tesis. Porque si no pues el CONACYT sanciona, reduce cosas, pasan situaciones con las acreditaciones o habilitaciones de los posgrados. Es importante que los posgrados existan, ¿no? Es muy muy importante que tengamos conciencia de esa parte cuando haces. Si vas a entrar hay que terminar, ¿no? Eso no es opción, pues. No es de dejar ahí nada más. Sí, claro. Me parece que es importante que se asuma así, y a mí me parece que el esquema de la UAM favorece que todo mundo vaya terminando en tiempo y forma, ¿no? Porque pues luego están las becas, están los nuevos programas, los nuevos integrantes, ¿no? Los nuevos postulantes, que también pues pueden sufrir si alguien por ahí no termina, si el índice de eficiencia terminal no se alcanza. Son situaciones que se dan, y hay que ir participando en la medida en que eso sea parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces para mí fue muy cómodo, la verdad. Un poco difícil al principio con los trimestres, pero pues luego ya uno se encarrera, ¿no? Y ya no hay nada más. El tiempo empieza a pasar, y claro. Y cuando uno menos se da cuenta ya está en los finales. La semana 11 dice, caray, oye, tengo que terminar para mañana. Pues bueno. Ay, qué caray. ¿Cuenta con algún pasatiempo favorito, profe? Sí, muchos. Cuente. Demasiados, ¿no? Pues fíjate, mira, yo no sé si eso es un pasatiempo, porque pues yo soy egresado de licenciatura en letras, tengo un doctorado en teoría literaria, pero pues mi pasatiempo favorito es leer, ¿no? Pues es algo que, no sé, a mí me parece que los libros ofrecen muchas posibilidades de desarrollo, ensanchan el pensamiento, ofrecen posibilidades de tener un pensamiento crítico. Disfruto de la lectura, disfruto de la identificación que alcanzo con algunos personajes, con algunos escritores. Disfruto eso. Me gusta también la música, me gusta jugar fútbol. No lo hago ya tanto, pero me gusta mucho el fútbol, o sea. Recuerdo que en alguna ocasión, fíjese, la última vez que tomé yo una clase, no se acuerda, pero la última vez que tomé una clase con usted fue justamente teorías del arte y la estética, o sea, creo que fue primero o segundo semestre, sí. Y en alguna ocasión llegó a mencionar justamente lo del fútbol, así que estoy como atando cabos y haciendo memorias justamente. Menciona la lectura, y justamente pues es un tema muy muy importante que a veces solemos dejar de lado. Pero en este caso, ¿usted cuenta con algún libro o alguna lectura que haya leído y que justamente le haya como cambiado la vida, como el que le haya hecho, no sé, tener esta típica iluminación que uno suele tener en algún punto de la vida? Pues recuerdo como momentos en los que he leído y me he sentido más feliz que cuando no lo estaba haciendo. Eso sí, ¿no? A mí me gusta decir, pero creo que esto es como el asunto que decimos todos los que estudiamos humanidades o literatura, ¿no? Pues me gusta decir que mi libro favorito es el que estoy leyendo en ese momento. Sin embargo, pues mentiría diciendo que no tengo unos autores predilectos, ¿no? En particular, a mí me gusta mucho la obra de Robert Musil. Es un escritor austriaco, matemático de formación. Tiene una novela espectacular que además no termina, o sea, muere mientras la está escribiendo, entonces se publica de manera póstuma. El hombre sin atributos, ¿no? Que pues es una novela con muchísimas aristas para ver, para analizar, para pensar, pero El hombre sin atributos pues es un poco el reflejo de una condición de época que nosotros vivimos previa. Se instala pues la novela en
en los momentos previos al estallido de la Primera Guerra Mundial. Y entonces, lejos de que los intelectuales estén ubicando qué sucede con la guerra, están tratando de hacer un homenaje al emperador, ¿no? Entonces, como esa parte donde se satiriza de alguna manera, donde se hace un ejercicio crítico respecto de la intelectualidad, ¿no? Y pues por ahí aparece el personaje de Ulrich, ¿no? Que es el protagonista del Hombre sin atributos, es el hombre sin atributos en sentido estricto. Entonces me gusta la novela, esa obra de Robert Musil, pero de la literatura mexicana, pues a mí quien más me gusta, quien más me ha fascinado en muchos sentidos, pues es la obra de Juan García Ponce, ¿no? O sea, para mí Juan García Ponce es un acontecimiento espectacular, ¿no? O sea, yo creo que leer una novela de Juan García Ponce es encontrarte con muchos elementos de la ciudad, del tratamiento de muchas cosas, sobre todo de lo erótico, ¿no? Que a mí me ha parecido muy significativa. Entonces, pues por ahí Juan García Ponce es otro de mis autores favoritos. En la filosofía, pues también tengo algunos autores favoritos, ¿no? A mí me gusta mucho la obra de Nietzsche. Leí con mucho detenimiento, con mucho placer a Foucault, Michel Foucault. Me gusta muchísimo la perspectiva que tiene de la memoria, de la historia, del tiempo, de la narración, Paul Ricoeur, ¿no? Que es un sociólogo francés. Y en general, pues ese, ¿no? Yo creo que también una de las ventajas que yo encuentro en los libros es que nos permiten pensar ancho en lugar de profundo. Lo digo con muchísima frecuencia, incluso en clases, ¿no? O sea, yo creo que uno tiene la obligación de pensar en todos los contextos posibles antes que concentrarnos en un fenómeno particular. Entonces, pues esas son como mis favoritos, ¿no? Claro, está Cervantes, pues está Rulfo, es decir, pues puedo mencionar a muchos, pero yo diría que como que lo que más he disfrutado de la literatura ha sido la obra de Musil, y también la obra de García Ponce. Sin embargo, yo creo que a mí me gusta pensar que la literatura es desordenada en el sentido de que uno va accediendo al libro por una recomendación, por un encuentro, entonces en ese sentido yo pienso que lo que más caracteriza al artista o al literato o al que se acerca al fenómeno artístico literario, pues es el azar, ¿no? O sea, el azar tiene todos estos pliegues impresionantes que te hacen encontrarte con algo de repente, ¿no? Con una buena novela, con un buen libro en general, con una buena pieza musical. Y yo disfruto de esa parte, ¿no? Me gusta mucho encontrarme leyendo, me gusta mucho escribir alguna nota sobre algo que leo, sobre algo que dice un personaje. Me gusta de pronto compartir lo que encontré en un personaje y llegar a la clase o al espacio y decir, le leí esto y me gustó, ¿no? Y no sé, soy un poco histriónico en ese sentido también en clase, ¿no? Me gusta esa parte donde pues un poco juegas con el personaje del profe y estás ahí, pero eso te permite precisamente como desdoblar muchas cosas, ¿no? Y a mí disfruto mucho de la lectura y disfruto mucho de compartir o de mencionar por lo menos algo que leí que ha resultado significativo para mí, a veces solo porque está bonito, porque está chido o porque de verdad ha simbrado aspectos de mí mismo, ¿no? Entonces también en algún sentido cuando uno lee creo que se encuentra con ciertas partes de uno, con ciertos yos que pues a veces son buenos, a veces son malos, a veces los quisieras ocultar, ¿no? Pero pues ahí están, son todas las como todas las cosas con las que convivimos desde nosotros mismos, y eso me parece que lo logra la literatura como no lo logra ninguna otra expresión artística. O sea, eso sí, yo creo que
En el texto literario hay muchos más elementos de la experiencia. Es una experiencia que se toma con más tiempo, es una experiencia que se puede extender, en la que uno va y viene sin ningún problema, ¿no? Entonces, en ese sentido es como muy interactivo el contacto con el libro, con la novela, porque yo me enojo, entonces todos los estados de ánimo que encuentras en el personaje y que tú identificas contigo empiezas a se están ahí, entonces, y esa sentir. experiencia pues es más larga que en otras expresiones artísticas, donde pues no sé, en los ámbitos visuales es a veces como más inmediata, ¿no? Y sí, efectivamente tienes ese, qué bien, ¿no? Qué bonito, qué padre, qué simbólico, qué determinación técnica, etcétera, ¿no? Pero es como ya, ¿no? Y en el libro no, esa es mucho más pausada, se va alargando todo lo que dure el libro, ¿no? También creo que ahí justamente depende mucho de los autores el poder lograr esta como... Es que al final es una experiencia inmersiva, vaya. Normalmente uno por inmersión te imaginas, no sé, ponerte las gafas de VR que, no sé, por ejemplo, puedes encontrar ahorita en el laboratorio de visión robótica e inteligencia artificial y demás, pero no solo ahí. Y justamente la lectura es algo que hace que entres, que hace que justamente a veces logres incluso sentirte en el personaje al momento, independientemente de la situación que sea. Y es justamente muy, muy importante que lo mencione, Doc, porque es totalmente verídico. Así son los libros, la literatura. Sí, no, o sea, y además, bueno, también hay de libros a libros, ¿no? Es correcto. Yo puedo entender que cuando me acerco a una novela, a un cuento, estoy en un proceso de verosimilitud, de un pacto, de pues lo que sabemos, ¿no? Que sucede en lo más básico, un pacto con el libro, etcétera. Pero también disfruto mucho de los asuntos teóricos, de ver cómo se construye una novela, qué elementos tengo que identificar en la construcción de esos, y me gusta mucho cuando el escritor se atreve, se pone su disfraz de teórico, digamos, ¿no? Y es como Jayo Bifronte, ¿no? Que con un rostro llora y con el otro ríe, y se pone su papel, en su papel de teórico, y hace teoría desde la novela, ¿no? O sea, estos asuntos que pues con frecuencia se llaman metatextuales, ¿no? La metatextualidad tiene muchos bordes, ¿no? Muchas, no siempre es el mismo, pero cuando uno ve una cosa de un escritor, donde la novela o el cuento es de un escritor que está intentando hacer un cuento y tú ves como todos esos mecanismos que el escritor te está poniendo ahí desde el ámbito propiamente literario, y no poder decir o establecer con toda propiedad teórica, decir, está haciendo teoría, pues está haciendo una novela. Esas partes a mí me gustan mucho, disfruto mucho de ese tipo de novelas, ¿no? Más allá de eso, y me gusta mucho el ensayo, porque yo en el ensayo pues encuentro que el escritor está poniendo su impronta, ¿no? El escritor se está poniendo en tela de juicio para nosotros, como decía Montaigne, ¿no? O sea, Montaigne tiene este texto muy bonito que introduce sus ensayos y dice, pues, yo me pongo aquí de piel desnuda, ¿no? Casi de cuerpo entero, para que los que me conocen y no me conozcan, pues me conozcan, ¿no? Entonces, ese mecanismo que el ensayo tiene, a mí, yo lo disfruto mucho. O sea, yo disfruto mucho de un escritor diciendo por qué escribe algo, de pensando, ensayando sobre lo que está haciendo. Conocer el porqué de la obra, el por qué lo está publicando. Sí, o incluso de la cotidianidad, ¿no? Porque también hay unos escritores que escriben cosas sobre lo más bobo y sin embargo resultan muy significativos, ¿no? Entonces yo creo que la escritura nos da esas cosas. Yo, pues no sé, estudio la escritura, ¿no? Y disfruto de esas partes. Disfruto mucho de ir con mis amigos y hablar de literatura, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son mis amigos, estudiamos literatura y es como la parte que nos une, ¿no? No disfruto tanto, por ejemplo, el cine, ¿no? No soy un asistente al cine porque
pues no sé, me distraigo fácilmente, luego pronto está que el celular, que alguien, y yo ya me perdí. A diferencia de lo que está en la literatura, donde si me pierdo me regreso en las páginas, pues no puedo decirle al del cine, oye, regrésale, ¿no? Porque... Regrésale 10 segundos porque me perdí. Entonces, de pronto el mismo espacio del cine un poco me es agreste en sentido estricto. Y si veo una película o una serie, pues me toman mucho tiempo, o sea, me estoy levantando, me estoy parando, le regreso, entonces no soy un buen lector de cine, ¿no? Y también creo que no hay que ser lector, ¿no? O sea, en mi opinión todo se lee. O sea, yo leo caras, yo leo edificios, yo leo planos, yo leo libros, leo películas, ¿no? Si las veo, entonces, en ese sentido, pues tenemos papeles más activos, pienso yo, que estar como en el espectáculo nada más, ¿no? Entonces, en esa idea, pues, yo de pronto ir al cine lo percibo como un momento donde yo soy un espectador, ¿no? Mi papel es más pasivo y no lo disfruto tanto, ¿no? Además, pues me distrae, lo hago a veces, les cuento a veces mucho a los estudiantes que yo la última película que vi fui con mi familia y vi una película de Indiana Jones, ¿no? La verdad es que francamente no vi mucho de la película, ¿no? O sea, yo oscureció, me quedé rendidazo, ¿no? Entonces como que pienso, muchas de mis experiencias en el cine han sido esas, ¿no? De que me quedo dormido. Entonces pues yo como que el cine como espacio a lo mejor no es tan... Y sí lo puedo ver en streaming, ¿no? Es más cómodo, ¿no? Porque me doy mi tiempo, voy avanzando. En ese sentido, en el libro eso no me pasa. En el libro yo voy, vengo, paro, me canso, tomo un café, ¿no? Es un personaje libre en el tiempo. Sí. Puede ir para atrás, sorpresa. Me acuesto, luego boca abajo, boca arriba, hago ahí todo un desorden, ¿no? Pero bueno, pues es también como parte, yo creo que también es parte de la experiencia del lector, ¿no? O sea, yo supongo que alguien que ve otros discursos, pues igual se para, se agacha, pues está ahí, sí, pero pues ese es un poco, esa es una como de mis pasiones, ¿no? Y ya, sí. Y del fútbol, pues te puedo decir que el fútbol antes me gustaba verlo, ¿no? Ahora ya no, o sea, ver fútbol me aburre mucho porque siento que siempre dicen las mismas cosas. Y luego aparece la figura esta del analista de fútbol, es ese que analiza, pues lo único que te dice es, este compa se la pasó a aquel, gol. Y eso ya lo acabo de ver, qué necesidad de la reiteración. Y ya, casi nunca lo veo. Ya ahora difícilmente veo un partido, además, cuando juegan los poderosísimos Pumas, pues me estreso mucho, ¿no? Y ya, pues entonces yo digo, qué necesidad tengo de estar ahí batallando. Si pierden, que pierdan, ¿no? Pero... Total. Sí. Entonces ya ves, soy cáncer, soy Puma. No, yo no juzgo. Aquí no juzgamos, profesor. Bueno, muy bien. A ver qué. Muy bien. Ahora, ¿cuenta con algún artista musical preferido, doctor? Sí. De Silvio Rodríguez. A mí la música de Silvio Rodríguez me hace mucho bien. Lo llena. No sé, me hace pensar. Sí. Me hace pensar, a lo mejor alguien piensa que, o se puede pensar que uno no va a escuchar música para ponerse a reflexionar. A mí Silvio me hace pensar, pero por los temas que trata, ¿no? Mi artista favorito es Silvio Rodríguez, tengo ahí como mis canciones favoritas de Silvio Rodríguez. Me gusta la trova en general, no soy muy fan de otros géneros. Me gusta la música, ¿no? Entonces pues sí puedo disfrutar de música. Si nos recomendaron una canción de Silvio, ¿cuál Silvio sería? Rodríguez, híjole, nada más una. Bueno, dos, porque siempre la primera es la que uno escucha de ley Sí. y la segunda es como con la que a veces uno más se identifica, pero recomienden los dos de Silvio. No, me gusta mucho de Silvio, Óleo de mujer con sombrero. Y hay una canción que se llama Desnuda y con sombrilla de Silvio Rodríguez, que son dos de mis favoritas de Silvio Rodríguez. Son menos populares, ¿no?
Lo más fácil sería decirte ojalá, quien fuera, pero no, o sea, no, sí. Justamente esto sucede siempre con los artistas que escuchamos, no recomendamos lo más comercial, sino lo Sí, más profundo. Sí. Muy bien. Yo sí lo voy a tomar en consideración porque sí me hace falta más repertorio de música en español, sí lo voy a tomar en consideración. Y justamente de la mayoría de las cosas que suelen hablar aquí en el podcast, no me ve con una libreta, pero siempre al final termino agarrando la tableta y empiezo a escribir cosas importantes de que alcanzo a rescatar de justamente en el momento. Sí. Pero muchísimas gracias, Doc. Ahora, a ver cómo nos va con esta pregunta. Si pudiera viajar en el tiempo y en el espacio, ¿a qué personaje histórico o artista le gustaría conocer? Híjole. Es bien difícil, ¿verdad? Histórico o artístico. Esa sí está difícil, ¿eh? Solo Mira, uno, ¿eh? No, nomás uno, ¿verdad? Nada más uno. Mira, me gustaría conocer a Juan García Ponce. Francamente, creo que la historia de Juan García Ponce es muy, muy interesante. Le detectan esclerosis múltiple y entonces va perdiendo sus facultades motrices y pues termina su vida básicamente pegado a una silla de ruedas sin poder mover su cuerpo, y entonces en ese sentido pues la vista, la mirada es un mecanismo muy importante para él, porque lo único que puede hacer con toda en su sistema ya comprometido pues es observar. Entonces cuando uno lee la obra de Juan García Ponce se nota ese mecanismo de contemplación de maneras muy intensas. Claro, en el caso particular de la obra de García Ponce pues es casi siempre vinculado al erotismo, ¿no? Seguramente me gustaría conocer a él. En otros asuntos ya menos menos significativos, ¿no? Me gustaría conocer a algunos artistas cubanos que escucho, trovadores que murieron, particularmente Santiago Feliú, y me hubiera gustado conocer al comandante Fidel Castro. Siempre Fidel Castro fue una mente justamente para analizar y demás. Un orador impresionante también, sí. A lo mejor esto genera ahí, pero bueno, como que todo el mundo sabe como cuál es mi perspectiva ideológica, ¿no? Eso sí también muy claro. Muy bien, Doc, excelente. Ahora voy a tener que omitir la de justamente la película, pero bueno. En fin. Sí tengo películas favoritas. ¿Sí tiene película? Sí, entonces recomiéndenos alguna de sus películas favoritas. Este asunto de que no me gusta el cine y eso, pues también es como parte del personaje, ¿no? Yo creo que uno tiene que ser personaje, ¿no? Aquí como profesor debes ahí defenderte de alguna forma pienso, ¿no? A mí me gusta mucho y la veo con muchísima frecuencia, una película de los hermanos Coen que se llama Barton Fink. Yo se las recomiendo. Es una novela, es una película muy interesante por todos los mecanismos que tiene relacionados con el espectáculo, el mundo de la mente, las relaciones personales, etcétera. Entonces, si la pueden ver, pues Barton Fink es una de mis películas favoritas. ¿De qué año es, Doc? Y la verdad es que no llego a tanto en el determinación de las cuestiones cinematográficas, pero es importante, pienso yo, porque los hermanos Coen son dos figuras muy relevantes de la dirección cinematográfica, pienso. Entonces, otra que me gusta pues, es El Ciudadano Kane, ¿no? Pero pues yo creo que esa sí es en la historia del cine tiene su lugar. Muy bien identificado, ¿no? Sí. Pero sí, entonces no odio el cine, solo no lo veo con la agudeza que
Pues a lo Que se mejor le que enfoca, debiera, ¿no? Pero, porque no, pero... Y también de pronto pues me quedo dormido cuando veo cine, ¿no? Entonces es como, pues no soy buen, insisto, no soy buen lector de cine. De letras sí. Pues Es sí, así, es así, pero es por lo que te decía, yo creo que en el cine todo sucede en el momento en que estás viendo la película y esa tiene una duración y un tiempo, y la duración en el fenómeno de la lectura, en la circunstancia de la experiencia literaria, pues es un más distendido, ¿no? O sea, tú vas avanzando de a páginas en páginas, a veces te clavas en un asunto y empiezas a desarrollar muchas más elementos de imagen, de producción, de ideas, etcétera, y ese espacio que se distiende entre que empiezas a leer una novela y lo terminas, pues es como diferente. Yo pienso que es diferente, que en realidad ahí se encuentra como un mecanismo, y yo a veces pues no te puedo decir que disfruto o he disfrutado todos los libros que he leído, ¿no? Hay algunos que me han costado una infinidad, ¿no? Hay algunos donde a veces pienso y volteas y dices, todavía falta un montón. Pero también terminar el libro es un asunto, porque si no la experiencia no se completa, ¿no? Entonces no podemos andar ahí por la vida con experiencias incompletas, ¿no? Pues a mí me gusta decir, ¿no? Pues hasta donde tope, ¿no? Pues si no, ¿para qué? Entonces, eso en el libro es diferente, porque también el libro te permite, por su propia conformación, pausar tu lectura de una manera distinta. Y no digo que en el cine no se pueda, o que en las expresiones visuales no se pueda, pero tienen una configuración que les otorga un grado de mayor rapidez en completar la experiencia fílmica, ¿no? O sea, de hecho tú volteas y dices, dura 1:90, ¿no? 1:10. Nunca volteas un libro y te dice, va a durar, no, o sea, esa cosa va a durar lo que dure, ¿no? Y creemos, por ejemplo, con mucha gente, o sea, yo me he encontrado mucha gente que cree que porque el libro es ancho te va a tomar, y hay libros que son de centenares de páginas, pero que en la experiencia los terminas muy pronto. Entonces, en ese sentido, pues sí, esa es una diferencia que yo encuentro, ¿no? Sí, justamente es una diferencia bien notoria ahora que lo menciona. No es como que diga yo que leo las super mega ultra novelas del siglo, no, la verdad es que no. Pero si, por ejemplo, no sé, una novela normal, común, típica, hay veces que justamente se ven los libros grandes, pero al momento que vas pasando es como que una lectura bien ligera, como rápido digieres esto, lo otro, vas imaginando, y cuando menos te das cuenta, ya vas a 3/4 del libro. Sí. Y justamente no recuerdo nombres, pero sí me ha tocado libros así de apenas de 1 pulgada aproximadamente, 2.54 centímetros, y qué trabajo cuesta, y normalmente por justamente cuestiones académicas, la mayoría de libros que terminamos leyendo son justamente académicos, y había lecturas que, por ejemplo, nos llegó a tocar con el doctor Espino. Híjole, cómo batallaba. ¿Cómo batallaban? Eran lecturas, no diré que eran súper pesadas, pero estar leyendo y estar tomando y al mismo tiempo estar atando cabos, porque no es tanto como que hagas anotaciones, sino que empieces a relacionar las ideas, que es al menos el punto de vista mío propio, y sí es como que muy importante. Entonces puede haber libros pequeños que, hijo de la fregada, cómo cuesta trabajo, y otros que están así, es como de 2x3 en una semana y ya quedó. Sí, pero también porque el libro en general tiene su intencionalidad. Entonces, pues no es lo mismo hacer un texto teórico, ¿no? que hacer una novela. No, yo no me acerco con la misma intención lectora a una novela que a un texto teórico. En el texto teórico yo voy buscando elementos que me reditúen después para el reconocimiento de algún concepto, para la aclaración de algún procedimiento, de una metodología, etcétera, ¿no? Y yo a la novela pues me acerco con una intencionalidad distinta, o sea, pues puedo encontrar que la novela cambie mi vida si quiero, ¿no? Pero al principio pues yo me encontré voy a leer un texto de ficción
Y puede ser que en principio sea solo por el entretenimiento o el gusto personal de tener una lectura, y después vayas encontrando en la novela cosas que te van dejando otras cosas. Entonces, en ese sentido, pues el libro, en sentido estricto, representa también la posibilidad de un acercamiento para con las cosas. Y entonces, si yo me acerco a una novela, pues no voy a ir como si leyera un manual de procedimientos, ¿no? La novela tiene un mecanismo que en algún sentido es lúdico, o sea, que siempre es lúdico, en mi opinión, pero que luego también tiene otros caris, ¿no? Y te hace pensar, y te hace replantearte, y te hace ver muchas cosas, ¿no? Y por eso es importantísimo, ¿no? Pienso yo, la lectura. En principio, o sea, en principio nosotros, no, aprender a leer es un procedimiento difícil, toma mucho tiempo, ¿no? O sea, es decir, nosotros no aprendimos a ver las cosas de golpe y porrazo, pero leer es un procedimiento distinto. Entonces es un procedimiento muy hiperespecializado en el ser humano. Entonces tú empiezas a leer a eso a los 7 años, ¿no? Y luego hay que agarrar el gusto por la lectura, ¿no? Que no, o sea, no se da ahí con la primera lectura, ¿no? Entonces hay muchas cosas ahí que también se mueven a nivel cerebral, que se mueven en el ímpetu, en la voluntad, entonces leer en ese sentido pues nos da muchas cosas, ¿no? Y estamos hoy, bueno, yo por lo menos lo que puedo percibir del mundo contemporáneo es que estamos solos clavadísimos en la visualidad. Entonces nosotros queremos todo, o se reduce todo al golpe de vista casi, ¿no? Y entonces pues eso no nos permite como plantear estos escenarios donde buscar esta pues amplitud. sí, o sea, cuál es el mecanismo, esto que tiene que ver con aquello, esto dónde lo vi, esto cómo lo encontré. Y una cosa que a mí me gusta decir, aunque sé que teóricamente te pueden decir mucho que no, pero a mí me gusta decir que para mí un libro es todos los libros, porque yo en un libro encuentro que se parece a otros libros que he leído, o que no se parece a otros libros que he leído. Y encuentro filias y fobias de todos los escritores, y encuentro filias y fobias mías. Y a veces también cuando intento escribir un cuento, porque a veces lo hago por divertimiento, o sea, no pretendo publicarlos, ni mucho menos, ¿no? Pero me encuentro y veo que escribo como los autores que leo, que pongo cosas que están en esa escena, que incluso hay frases que he visto y que dices, y de pronto la encuentras, ¿no? Y yo entiendo que de pronto cuando lees, cuando ves una obra de arte, pues encuentras trazos y rastros de otros autores, pues porque somos lo que otros dejan en nosotros, ¿no? Yo creo que ahorita que lo mencionas, es cierto, personalmente me dejé, bueno, no es que me haya dejado influenciar, pero tomé mucho la manera en que escribe un autor, no recuerdo si es canadiense o estadounidense, se llama Jeff Vandermeer, y sus libros son novelas, pero él tiende mucho a, por ejemplo, no solamente narrar del punto a digámoslo, del punto A al punto B, sino que para narrarte del punto A al punto B tiene que desviarse bastante y tomar todo lo que haya en medio de todo. Entonces te da un contexto, a veces es más el contexto que te brinda que justamente las acciones que determina. Entonces hay puntos en los que justamente me ha pasado lo que dice, que tendemos a absorber justamente parte de este contenido que estamos leyendo para posteriormente, al menos yo ni me doy cuenta, pero es en un momento dado en el que simplemente, caray, ¿qué está pasando? Ya me desvié mucho del tema y cosas así. Entonces sí influye bastante lo que uno lee, cómo lo lee, y inconscientemente sale. Sí, claro, sí, sale a flote. Pero también puede pasar pasa con lo que ves, con lo que escuchas, pues somos nuestros padres, somos nuestros hermanos, somos nuestros amigos, ¿no? Es decir, somos una plétora de cosas que están jugando ahí, ¿no? Y nosotros pues de pronto vamos imitando, copiando patrones de los que vamos observando. Para ser más preciso, plagiando personalidades, ¿no?
Muy bien, Sí. Doc. Ahora, pues, el siguiente tema. El arte digital es un conjunto de múltiples disciplinas unidas justamente en una sola carrera. O sea, hay de todo. Entonces, si pudiera definir esta licenciatura en una sola palabra o una frase, ¿cuál sería y por qué? Pues me gustaría decirlo en términos yo creo que complejidad es lo que mejor la define, ¿no? Primero por la naturaleza multidisciplinaria que tiene, pero también por un factor que de pronto no se ve, que es la transdisciplinariedad que mantiene. A mí me gusta pensar en la transdisciplinariedad como este objeto que atraviesa, ¿no? Que no solo roza, ¿no? Que es como una secante más bien, ¿no? Que atraviesa y toca más puntos que el hecho de que de pronto se encuentren o aparezcan solo. Yo pienso que no es así. Yo creo que el arte digital es complejo, en el sentido de que absorbe desde muchas áreas y muchos elementos en la composición de los contenidos que tiene. Y eso, en otro lado, también te permite como vincularte con áreas más particulares. Entonces, yo ahora mismo pues pienso que cuando veo cómo van empezando los estudiantes, ¿no? O sea, a mí me toca de pronto estar en los primeros semestres y ves que el estudiante está en la ilustración, pues es lo más inmediato, ¿no? Y de pronto, pues el propio estudiante, no, yo voy a ser ilustrador toda mi vida, pero de pronto llega al texturizado, al 3D y ya se olvidó de lo otro. Es decir, pues somos así, ¿no? Hace rato te decía que me gusta pensar en el azar y yo creo que la expresión artística en sentido estricto es muy azarosa. Y el arte digital te permite vincularte con todos esos azares de una manera muy completa. Yo, pues no sé, disfruto mucho de ver a los estudiantes haciendo algunos proyectos, ¿no? Y luego pues también vas viendo la identidad de cada estudiante. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, estudiantes que empezaron a hacer cuestiones de arte sonoro, pues eran como, ¿qué, no? Y hoy día es un área que ya tiene que va alcanzando una legitimidad profesional. Yo mismo he trabajado cuestiones con algunos estudiantes de arte sonoro vinculado a elementos poéticos, y en ese momento nos decíamos, bueno, es que no hay teoría, ¿no? Que nos diga el arte sonoro. En la música sí hay teoría musical, está muy bien definida, pero para el arte sonoro pues era como, ¿y qué? ¿Y ahora qué hacemos? Pues a ver, vamos a tratar de resolverlo, ¿no? Y pues se resuelve desde los ámbitos a lo mejor técnicos o tecnológicos que se utilizaban, ¿no? en ese momento, para incorporar algunos otros elementos. Yo me acuerdo mucho del proyecto de Lexi, proyecto de titulación de Lexi, donde ella, pues en su momento, cuando se presentó el proyecto de tesis, pues como que todo el mundo decía, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el arte digital? En ese momento, pues Lexi y yo, que trabajamos en ese momento durante ese proyecto, pues nos pusimos tercos y finalmente salió, pero pues no sé, la pieza musical de Lexi, que hacía una interpretación sonora de la novela de Ernesto Sábato, El túnel, a mí me pareció excepcional, ¿no? Y en su momento no la entendíamos, ¿no? Porque ¿por qué vas a hacer arte sonoro? ¿Dónde está? Y todavía no había esos elementos. Una de las características, eso sí, que yo veo en el arte digital, a diferencia de otras expresiones artísticas más clásicas, pues es que su desarrollo y crecimiento ha sido vertiginoso, ¿no? O sea, la licenciatura no tiene, digamos, en esta tradición de pronto se empiezan a hacer cosas y ya pasaron, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología está avanzando así. Entonces tratar de incorporarla a los mecanismos artísticos pues le otorga precisamente ese grado de complejidad en el sentido de lo transdisciplinario que resulta. Me hubiese gustado preguntar, ahorita estoy tratando de cosas, me hubiese gustado preguntarle a Alexi justamente sobre su tesis, su trabajo final. Ya fue entrevistada en el podcast, ya está su publicación y demás, ya después le tocará en alguna ocasión volverlo a escuchar.
Pero sí, justamente Alexi ya pasó por estos... Pues, por fíjate este que purgatorio. por el purgatorio, podrías ponerle un intertexto al podcast, ¿no? Para que te lleve Justamente al túnel de al las de las sensaciones, sensaciones. que fue como tituló su pieza. Qué bueno. Yo te puedo decir que es excepcional, ¿eh? O sea, además yo puedo, pues sigo el trabajo de Lexi. Lexi está haciendo cosas impresionantes, es muy buena. Y en su momento, pues cuando ella empezó a terquearle, pues como que uno decía, bueno, y esto irá a terminar en algún lado. Hoy el arte sonoro tiene ya un lugar espacio propio, establecido, ¿no? justamente. ¿No? Entonces ya no es ahí como los locos que salían para hacer su paisaje sonoro, pues ahora ya hay todo un elemento sobre el paisaje sonoro, ¿no? Y eso, pues en gran medida, los aspectos tecnológicos han favorecido esos ámbitos, ¿no? Que se puedan identificar, ¿no? Que se puedan desarrollar, editar, etcétera, ¿no? Entonces, pues, no sé, yo desde hace mucho tiempo y lo he dicho más de una vez, o sea, yo creo que la licenciatura está fuerte, está fortalecida, que ha venido creciendo. En los principios, pues no teníamos en realidad como mecanismos artísticos o personas que hicieran vinculaciones entre la tecnología y el arte, pero pues porque se planteaba más en términos de lo artístico que de lo tecnológico. Yo te puedo decir, en mi opinión, la llegada de Benjamín a la licenciatura potenció significativamente todo eso. O sea, yo no sé, después pues claro, llegaron la doctora Rocío, llegó el doctor Uriel, y ya con las experiencias que ellos tenían desde el ámbito de la ingeniería, pues se han ido incorporando, pero también un poco por la inquietud de lo artístico, que es así, ¿no? Es como te digo, lo artístico es así de problemático, no anda buscando en todos lados sin apropiarse de nada, es muy chismoso, es como el compañero insidioso que no está, y si le hacemos así. Híjole, de esos compañeros, sí, híjole. Sí, híjole, no sé, me revienen unos nombres. Ay, no. Justamente también me gustaría abonar esta parte, la palabra experimental. El arte digital también lo he notado últimamente muy experimental, y justamente relacionando a los tres profesores que menciona, a Benja, a Rocío, al doctor Uriel, creo que personalmente nunca había hecho tantas cosas, digámosle, raras, pero no raras en el aspecto de raro, sino raras en el aspecto experimental. De, por ejemplo, desde la geometría computacional, uno normalmente era como de imaginarse, no, pues vas a hacer cubos, esto, lo otro, no. Si lo aplicas al ámbito artístico, logras hacer buenas piezas, logras hacer buenas animaciones, buenas transiciones. Tengo bien presente un trabajo que hicimos de curvas de Bézier con la doctora Rocío, y justamente era una portada de un disco, y este disco tenía unas como gaviotas, entonces utilizando curvas de Bézier las movía de cierto punto a cierto punto y estaba siguiendo una trayectoria y demás. Y si nos vamos como más hacia lo experimental y relacionados justamente en la materia de prueba interactiva con el doctor Benjamín, también le llegamos a hacer bastantes cosas. ¿Ves me gusta nombrar los experimentos de los compañeros? Porque justamente es arte, pero es un arte vasto, es un arte que requiere de contexto, requiere de fundamento, no es solamente como pongo esto, lo otro, no, tiene que llevar un contexto, y justamente este contexto requiere que experimentes. Y justamente el doctor Uriel no me va a dejar mentir, para un proyecto con el doctor Benja tuvimos que hacer muchos experimentos y demás, conexiones, y darte cuenta de que todo esto existe y que no solamente pertenece a un ámbito, sino que aquí viene y se junta. Es como de wow, es bastante impresionante. Y no sé, tengo las ideas demasiado desordenadas, pero sí es como, sí, es esta unión. Fíjate que hay un teórico literario francés, Maurice Blanchot, y Maurice Blanchot define el arte como inquietud y movimiento. Así, literalmente lo estoy citando, ¿no? O sea, me voy a apropiar de la expresión de Blanchot. Pues el arte es inquietud y movimiento.
¿por qué podemos ver que los elementos que antes pensábamos estaban solo del lado de lo tecnológico, que ahora estén tan incorporados y dándole tanta vitalidad a la expresión artística? Es porque alguien se puso inquieto y se puso a moverle a ciertas cosas y entonces resuelve problemas artísticos, de la experiencia artística, de la determinación artística. Luego podemos poner en tela de juicio o no su validación estética, si quieres, pues, pero ese es un paso posterior, ¿no? Y se tendrá que empezar a determinar, porque entonces el esteta va a tener que plantearse si eso que está observando ahí es artístico o no, y determinar esa condición, pero esa siempre es posterior. Y bueno, estará en su trabajo determinar esa condición, pero bueno, hace rato me preguntabas, ¿no?, sobre en una palabra definir a la licenciatura en arte digital. Yo te decía transdisciplinariedad, quizás ahorita puedas revirarte y decirte pues inquietud. Es decir, yo llego con algo y de pronto veo algo y puedo preguntarme, ¿y esto para qué? ¿Y esto hasta dónde? Y eso ya motiva respuestas que el artista pues siempre pone en discursos. Yo creo que sí hay un momento en la licenciatura, en el pasado reciente, que se desbloqueó esa parte por parte del estudiante de qué me sirve la programación en ingeniería si yo soy artista y estoy más vinculado al diseño, a la fotografía. Y cuando eso se rompió, vemos cómo han explotado ciertas condiciones. Entonces de pronto ahora vemos también artistas nuestros, estudiantes nuestros, haciendo cuestiones sonoras, metiéndose en cuestiones propiamente tecnológicas, que pues hace algunos años era más difícil ver que un estudiante de artes se involucrara en proyectos, ¿no? Entonces, pues no sé, yo ahora veo que incluso participaron en el asunto del cohete, que están trabajando con los desarrolladores que tenemos en los grupos aquí en la división, que de pronto ves a un chavo de artes digitales metido en un proyecto de mecatrónica que pues a lo mejor hace algunos años nosotros no lo pensábamos o pensábamos que podía tardar un poco más o que no se iba a dar, ¿no? Y sin embargo se está dando de maneras, además, pareciera muy naturales. O sea, en mi opinión, este encuentro ya del artista digital con los demás programas de la división, que tienen una vocación mucho más técnica, o por lo menos un origen mucho más técnico, se está desenvolviendo de una manera muy natural. Y entonces el estudiante de artes, el artista digital, está nutriéndose de discursos distintos. Y eso lo único que va a traer para el artista digital es un beneficio, porque va a ampliar su zona de desarrollo. Y entonces esta determinación de inquietud que está promoviendo le va a dar una consolidación discursiva muy importante, ¿no? Y entonces, pues, por eso vemos que pues andan en todos lados, pero están haciendo muchas cosas muy importantes en todos lados, ¿no? Encontramos entonces, esa amplitud, sí, usted claro, mismo lo acaba de decir. Sí, bueno, ya, no ahorita, pues, pero atrás. no, espero que no se me malinterprete, pero ya son más anchos. Son más anchos, tenemos que esta profundos, sí. más esta amplitud. Ajá. Totalmente verídico, no puedo abonar nada al respecto, habló con la verdad y justamente me ha tocado en casa con los compañeros conmigo y demás. Es chistoso el asunto porque no me dejarán mentir, en algún punto personas que conozco aquí tienen conexión con algún amigo mío que llegué a ver en algún otro punto haciendo trabajos para cierta clase, para cierta materia, de carreras distintas. Por ejemplo, estamos emparentados, por ejemplo, con sistemas computacionales, lo más normal, lo más común. Pero cuando te encuentras que tienes como que un amigo conocido y resulta que este amigo, no sé, es de electrónica o de mecánica y los tres tenemos como que carreras distintas, pero en algún punto coincidimos, sí es justamente esta como maravilla
que presta la licenciatura o la carrera, o que nos brinda más bien a nosotros como estudiantes. Y al final de cuentas, justamente expandir nuestra visión y no solamente estar aquí enfocado en un solo sentido, sino permitir, vaya, no me gusta decirlo así, pero este bombardeo de mayor información, vaya, al final nos nutre y es algo justamente muy importante. Gracias por mencionarlo, se me andaba justamente pasando volverlo a decir, pero es como de wow. Pero bueno, continuemos. Ahora, pues todo tiene un comienzo, doctor. Nos gustaría conocer cuál es la anécdota o cómo fue que se integró como docente aquí a la licenciatura en Artes Digitales. Híjole. En realidad es una cuestión también muy azarosa. En realidad yo no empecé a trabajar aquí en la división en Artes Digitales. Te cuento. Yo tenía una novia que tenía una amiga que era estudiante aquí en ingeniería. Entonces de pronto pues yo estaba buscando trabajo, estaba terminando mi tesis de licenciatura. Y bueno, es que vamos más atrás, ¿no? Porque yo llegué muy tarde a la academia, ¿no? O sea, yo empecé la licenciatura cuando tenía unos 25 años. Había estudiado filosofía pero estaba en una institución religiosa, ¿no? Entonces cuando salgo, pues para efectos prácticos yo tenía preparatoria. Entonces empiezo a estudiar y al mismo tiempo empiezo a trabajar en otros lugares. Ahí recuerdo que mi primera asignación académica me la hizo el doctor Víctor Reyes Espino. Pues él me contrató cuando el mundo no debía creer en mí, él se atrevió. Entonces bueno, ya yo empiezo, termino las materias de licenciatura, y en Valenciana existía una cosa que se llamaba seminario de tesis. Entonces yo estaba en la escritura de mi tesis de licenciatura, terminando ya el proceso, ya casi por terminar, y pues ya empieza uno a tener que pensar, pues a qué me voy a dedicar, ¿no? Y pues ya, ¿no? Pues una de las primeras salidas que había era pues dar clases mientras mientras vemos si en el mercado editorial, si en otras opciones se puede, ¿no? O maestría, etcétera. Entonces, ya ella hacía el servicio social con la doctora Mónica Trejo, que estaba en lo que antes se conocía como área básica aquí en ingeniería. Y ya la doctora Mónica Trejo ofrecía algunos cursos de formación integral, esos que aquí todavía se llaman de amiguitos, ¿no? Todavía sí les dicen así. Entonces ya yo doy un curso de filosofía de la ciencia a ingenieros y gestoras, porque eran tres estudiantes de gestión empresarial, que había empezado recién cuando dejaron la facultad allá abajo, la FIME, y todavía incluso estaban construyendo parte del edificio cuando yo empecé a dar clases aquí. Y ya, después de eso se abre la licenciatura en Artes Digitales, y yo por ahí estuve en un curso de metodología de la investigación, que no pude terminar nunca bien porque me empecé a enfermar y de pronto estaba mal y no podía venir, etcétera. Bueno, fue irregular. Y ya después de esa experiencia yo dije, pues ¿para qué? Si no sé todavía. Entonces ya pasa ahí y mi CV pues se queda ahí en la licenciatura, bueno, en quien en ese momento estaba en la coordinación o dirección del departamento. La verdad es que no lo sé cómo estaba ahí, ¿no? Y ya, ahí se queda. Yo empiezo a estudiar la maestría en literatura hispanoamericana en Guanajuato, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato. Y un día, camino a Guanajuato, por la tarde, pues me llama el doctor Víctor Hugo Jiménez. Entonces él era el coordinador de la licenciatura, y pues ya me dice que si podía entrevistarme para una oportunidad de una clase. Pues ya en ese momento justo yo le dije, pues
pues sí, nomás que voy rumbo a Guanajuato, no puede ser mañana. Y ya, pues al día siguiente llegué aquí y fue muy curiosa la entrevista, ¿no? Porque pues yo hacía cuestiones de estética literaria, no de estética general, ¿no? Entonces, pues me dice, oh, es que no tengo maestro de estética, que si no quieres, pues sí, yo puedo dar clases de estética literaria, no sé qué, bla, bla. Y ya, bueno, ¿puedes o no puedes? No, pues sí. Entonces ya me dio ahí los papeles que había que entregar, ¿no? Etcétera. Fírmele. Sí, pero yo recuerdo que en ese momento dije, es que yo ya tengo número de empleado. Porque ya me habían contratado en ingenierías. Entonces es curioso porque en realidad, aunque yo estoy en artes, inicié contratado por ingenierías, ¿no? Y ya pues bueno, voy haciendo la maestría y empecé a dar la clase de estética. En ese plan existía el curso de estética y luego habría otro curso de teoría del arte. ¿Eran separados? Ajá, eran separados, sí. Era por cuatrimestres. Entonces sí ha habido muchos cambios en esa parte, justamente. Sí. Y ya después cuando se hizo la renovación de la currícula, pues ya se juntaron los cursos de teoría del arte y la estética. Sí. Justamente. Así iniciamos de sí, justamente, sí. Hay veces que el azar, lo que son, ¿no? Las cosas de azar. Sí, es que no le creemos, pero pues el azar domina todo, ¿no? Siempre tiene cierta importancia. Sí. Bueno, sí. Ahora a su consideración. Muy bien, regresamos de este corte. ¿Cuál es su consejo para los estudiantes que estén considerando ingresar a la licenciatura en artes digitales? Pues que se diviertan primero, ¿no? Antes de regresar acá, antes de ir para acá. Sí, mira, yo podría decirte algo, pero voy a sonar solemne, ¿no? Como échenle ganas, planteen estas cosas, ¿no? Usted dele. Yo la verdad es que creo que yo no podría dar ningún consejo para alguien que quiera acercarse a la licenciatura, ¿no? Yo creo que esos consejos deberían venir de alguien que hace cosas asociadas al perfil de la licenciatura en artes digitales y no asociadas a mi perfil. Yo les diría lean más, pero eso se los diría a todos, ¿no? Lean más porque hay vínculos que uno tiene que entender, ¿no? Y lean más, no, o sea, es que a veces yo a veces digo esto con mucha frecuencia en las clases, ¿no? Lean. Y como que todo el mundo entiende que yo digo solo de libros, ¿no? O sea, lean más en el sentido de que vayan con una actitud diferente a ver qué me está diciendo esta expresión artística, qué estoy alcanzando a percibir en esta película, en esta exposición. O sea, la lectura como un fenómeno más amplio, ¿no? Como diría el Roland Barthes, si nosotros cambiamos la noción de texto y dejamos de tenerla restringida, todo es un texto. Entonces la pintura es un texto, la exposición es un texto, el performance es un texto, la ingeniería es un texto, la programación es un texto. De hecho, pues pásame el código, pues, o sea, no, es decir, estamos interpretando esas cosas, estamos agenciándonos de esas cosas, y a mí me gusta mucho esa noción, ¿no? Pues agénciate más de las cosas que haces, nútrete, ve más arte, ve más pintura, ve más ilustración, ve más foto, ve más cine, lee más literatura. ¿Por qué? Porque solo en la medida en que nosotros vayamos a los objetos que percibimos y lo traigamos a nuestro campo, podemos alcanzar otros niveles de lectura, ¿no? Ajá. Sé que es un trabajo difícil, es doloroso a veces, ¿no? Porque recordar a veces es doloroso, ¿no? Pero en ese sentido, pues yo creo que tenemos que ser conscientes de alimentarnos o nutrirnos de las expresiones que vengan, ¿no? Hay que ir más al museo, hay que ir más a las exposiciones, hay que dejar
la calle y todo este mundo romántico que nos presentan de lo artístico como la sublimación de tu experiencia, pues a veces es dolorosa, ¿no? O sea, yo casi siempre lo digo, pues yo veo en la historia del arte que se produce más desde el dolor que desde los estados de tranquilidad. Los estados de tranquilidad y de serenidad no han dejado nada bueno en la historia de la humanidad, de ocio fundamentalmente. Y sin embargo los estados convulsos llevan al artista a sublimar su experiencia, a desarrollar mecanismos que resulten mucho más productivos. Entonces mi consejo para esos pues sería, primero, que se diviertan más y segundo, que pues entiendan que el insumo, la intención, la posibilidad de la creación artística está también en la medida de lo que conocemos, de lo que vemos, de lo que absorbemos y cómo lo vamos incorporando. Esa es una parte importante, pienso yo, ¿no? Entonces, como te decía hace rato, yo de pronto escribo algún cuento y cuando lo termino y lo leo digo, estaba leyendo a Rubén Fonseca y aquí hay unas cosas como Rubén Fonseca, ¿no? Que yo no pensaba, ¿no? Fíjate que hay una obra, hay un texto de Humberto Eco muy, 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 muy bonito que se llama Obra Abierta. Y entonces en ese texto él describe cómo dio con el asunto de el motivo de la novela En el nombre de la rosa. En el nombre de la rosa es una novela de Humberto Eco que sucede en un convento, en un monasterio, que tiene una biblioteca en donde hay un libro perdido que es peligroso. O sea, los libros son peligrosos para la humanidad, son peligrosos. Un libro es un arma muy, muy, muy interesante. Y entonces él dice que él no daba o sea, como que quería hacer una novela ambientada en tales años, etcétera, etcétera, todo así muy medieval, etcétera. Y él, pero nada con eso, y dice que un día va a su biblioteca y saca un libro, ¿no? Y ve tirado un libro. Primero, pues la biblioteca de Humberto Eco era una... Sí, algo inmenso. Sí, ojalá yo pudiera ir, robármela y... Entonces dice, yo saco del estante el libro y veo que hay un libro que estaba tirado, es decir, de esos libros que pues luego ya no te caben y lo vas ahí amontonando, ¿no? En el lomo de los otros o en el canto de los otros, y dice ahí con el libro. Ese libro que está en la novela es el segundo volumen de la Poética de Aristóteles, que se trata sobre la comedia. Pero entonces el asunto es el monje ríe y entonces es un libro que está envenenado, todo el mundo mata por él, ¿no? Pues matar por un libro, matar por el conocimiento, ¿no? O sea, ¿no? Y entonces lo pone así en contexto y dice, pues yo di cuenta de eso así, ¿no? Entonces a veces cuando nosotros tenemos esos procesos creativos, bueno, quienes los tienen, yo no tengo ningún talento, pero quienes los tienen ese proceso creativo, de pronto no sabes de dónde te viene el aspecto que te dio el insight, el clic, el impulso, y dices, esto es lo que estaba buscando, ¿no? Y fíjate, a mí eso yo lo puedo ver cuando uno escribe, cuando estás escribiendo un artículo, de pronto le estás dando tantas vueltas que ya no lo ves. Necesitas dejar descansar el texto. O sea, necesitas olvidarte del texto para poder verlo con unos ojos diferentes. Entonces, olvídate de él unos días y tu propia mente en algún punto va a encontrar esa conexión porque sigue trabajando ella ahí. Entonces, sería mi recomendación, pues, lean más en el sentido de vean más, acérquense más a la expresión artística, vayan a los clásicos. No solamente ver y punto, sino justamente hacer realizar la lectura de aquello que estás observando o viendo, se podría decir así. Claro. Cualquier cosa sea como de, no nomás es una, no sé ahorita que tengo aquí enfrente la puerta, no solo es una, bueno, claro, cosas de importancia, esto solamente es una ejemplificación, pero no solo es una puerta, no, tiene una, no sé, una manija, se abre esto, lo otro, pero si lo enfocáramos a una obra artística, pues no solamente es pintura. Hay un trasfondo, hay un porqué de las cosas. Sí. Todo tiene
esta justamente disposición para ser analizado, para ser justamente... Sí, pero además leído. todo se va a nuestros catálogos. O sea, nosotros tenemos un catálogo ahí de experiencias que también está tratando de emerger de algún punto, ¿no? Insisto, yo no tengo mayor talento que hacerla de jamón y todo, ¿no? Pues, pero sí puedo ver que ahí están. Entonces, mientras más expuesto esté yo a expresiones artísticas, más dispuesto estoy a resolver artísticamente alguna circunstancia. Si pudiese dejar un mensaje para el doctor, híjole, va a estar bien empezar esta pregunta. Si pudiera dejar un mensaje al doctor Zárate universitario, ¿cuál sería? ¿O qué sería? Híjole, ¿por qué no te divertiste más? Chales. Sería un reclamo, sería un reclamo. Seguramente sería eso, te hubieras divertido más. No sé, mira, yo, como te comentaba, yo llegué tarde a la licenciatura, ¿no? Digamos. Entonces, pues en ese sentido ya tenía como una configuración mucho más propia, ¿no? De lo universitario, de lo que implicaba, de muchas consideraciones que yo pues puedo decirte no veía en mis compañeros más jóvenes, ¿no? Muchos de ellos foráneos, entonces pues como que de pronto yo estudié en Guanajuato y la ciudad tiene su encanto nocturno y su vida estudiantil nocturna muy intensa, y yo pues podía ver que muchos de pronto caían en esa parte. Era pobre, era viejo y no iba a andar haciendo babosadas en ese nivel, ¿no? Pero pues le diría eso, ¿no? Ve más o sea, asiste más a cuestiones culturales, no te restrinjas en ciertos elementos por horarios, tiempos, formas. Y luego la otra, pues que yo soy un tipo muy solitario, ¿no? Y muy hogareño, o sea, a mí me gusta estar en mi casa. Por ejemplo, no soy una persona que viaje mucho. Prefiero estar en mi casa, leyendo, tomándome un buen trago, una buena cerveza. La rutina habitual de casa, trabajo. Sí, básicamente, trabajo, ¿no? casa. Sí. De pronto haces algunas otras cosas, pues, pero vas y bebes con algún amigo, etcétera. Pero, pues no, en general yo sí disfruto mucho estar en mi casa. Y como estudiante también estaba mucho tiempo en mi casa. Sí, era un estudiante medio ñoñillo. Mis compañeros en la casa justamente creo que fácilmente me identificarán con eso que dice. Yo tampoco soy como de que voy a andar saliendo a esto, al otro. De repente sí me dan los impulsos, pero es como de así un momento, pero por ejemplo me toca ir como a X fiesta o Y fiesta, y sí me suelo tomar un descanso como de 2 o 3 meses para volver a salir a algún evento social, pero justamente son las construcciones que uno mismo va forjando, consciente o inconscientemente, porque a veces sí uno ni se da cuenta, pero la mayoría de las veces sí somos como conscientes, así que... Pues a veces el mismo contexto te obliga a ir o no a ir a una fiesta, a salir o no salir con alguien, etcétera, pero pues, o sea, a mí sí me gusta salir, ir a comer con amigos, tomarme unos tragos. Pero pues ya después al día siguiente es estar en mi casa, o sea, básicamente sí, totalmente en válido. mi casa pues estoy a gusto porque pues ahí tengo mis libros, ahí paso la mayor parte del tiempo. Justamente se me estaba pasando preguntarle, doctor, esta pregunta, si está como que tenía ganas desde que justamente vi sus, digámosle, columnas o su sección diaria, que no, la verdad es que no recuerdo que haya habido una sola vez que no la haya publicado, así que me gustaría preguntarle, porque normalmente encontramos justamente su sección relacionada a publicaciones poéticas y reflexivas dentro del grupo de Facebook de la licenciatura, pero tengo esta duda y quiero que nos comparta cuál es el trasfondo o la razón del por qué realiza esta actividad y la comparte con nosotros. Cuéntenos, ahorita que menciona libros, porque sí se me pasó justamente preguntarle. No, publico desde antes de la pandemia, quizás desde 2017 probablemente, un poema diario.
¿Por qué? Pues porque yo creo que la literatura y la poesía, mira, a veces como que nos clavamos mucho en los ámbitos poéticos porque son difíciles de entender. Pero es porque pensamos en las palabras que dicen y no en las imágenes que provocan. En mi sentir, esto seguramente si lo escucha alguno de mis colegas teóricos me va a decir, ¿por qué andas diciendo babosadas, Alfredo? Pero en mi sentir el poema, y digo mi sentir porque si lo pienso tendría que decir por qué. ¿Es correcto? Y sí, ¿no? Entonces, como les digo a mis estudiantes, pues no me digas cómo te sientes, mejor dime qué piensas, porque no voy a poder decirte nada sobre lo que sientes. Entonces voy a decir mi sentir para que no puedan decirme nada, ¿no? La poesía produce muchas imágenes, es muy visual, ¿no? La literatura es muy visual, es más visual a veces que la visualidad. No, ese mecanismo se llama éfrasis, lo utilizamos siempre. Entonces, yo en algún punto, pues les decía a los muchachos que tenían que leer más, ¿no? Pero me parecía como un poco hipócrita y jodiente y chingativo de mi parte. Pues, o sea, dígame qué leer, ¿no? O sea, alguien de pronto dijo, pues dígame qué leer. Y pues, güey, pues lee un poema a diario, ¿no? Y entonces ahí surgió la idea de, voy a publicar un poema para que lo lean. Y empezaba la frase, siempre era, hoy, bla, 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 el poema tal, ¿no? Y empecé a poner frases así, hoy, porque tengo ganas, aunque ustedes no le entiendan y no sé qué tanto, ahí como en la carrilla. Y lo empecé a publicar, así como dije, me voy a cansar en unos días, ¿no? O sea, yo sabía que me iba a cansar en algunos días. O pues el miedo que más me daba es que mis estudiantes vean que no leo tanto como ellos piensan, ¿no? Entonces así pues uno no puede evidenciarse, uno tiene que, como te digo, tienes que respetar al personaje. Entonces yo empecé eso como un ejercicio de ahí está una lectura pues para que lean, ¿no? Para que alguien abriera el Facebook de arte y antes de ver qué van a vender el día de hoy. Pues pudieras tener ahí un poema. Y bueno, se ha alargado. Sí hubo una época en que, unos meses en que dejé de hacerlo, pero eso fue más por un cansancio vital, ¿no? Digamos. Justamente lo que decía, como de dejarse un poquito de lado. No, porque ese era como para nutrirte de otras cosas. No, sí fue un cansancio, una época de tedium vitae, como dicen, ¿no? De melancolía muy profunda. Y dejé de hacerlo, ¿no? Y luego alguien alguna vez lo quise publicar y como que alguien dijo, yo sospecho que fue un error, ¿no? Porque pues no me dejaba publicarlo Facebook y ya me salió ahí el mensaje de que pues a alguien no le gustaba. Entonces publiqué en mi cuenta personal, a alguien no le gusta, entonces hijos de su, ¿no? Y ya, y lo he venido haciendo como un ejercicio donde tú encuentres una lectura que te ayude, ¿no? A veces también leo a los alumnos en la clase, llego y leo un cuento o algo, porque me parece que los calma, me parece que predispone a algo, ¿no? Entonces, infelizmente, pues luego las prisas y, o sea, es que es de verdad, es abrumador a veces. Entonces, bueno, pues lo hago porque creo que ayuda, ¿no? Lo hago porque tengo 6 seguidores que 6 likes. Entonces ya pues no sé, yo entiendo que mucha gente solo lo ve y no le da el like, pero estaría chido que lo likearan. Por favor, nuestros... Ya sé que la palabra sí, no es la adecuada de radio escuchas, no sé, no he buscado... ¿Cuál cree que sea la palabra correcta para la persona que escucha un podcast? Spotty escuchas. Nuestros Spotty escuchas que nos están escuchando en sus dispositivos de escucha, por favor, den más likes. Recuerden, es que es un trabajo, porque no es una actividad, es casi un trabajo. Y la verdad yo también justamente pasé un tiempo que dejé de estar en Facebook, o a lo mejor coincidió
coincidió con su receso que usted tuvo que tomar, pero sí es como que de vez en cuando aparecen las publicaciones y leo. Pero tengo como esta semana que me he alejado un poco de redes sociales que pues no tengo idea de qué esté pasando ahorita en Facebook en este momento, pero por favor, un like, No, un me fíjate, encorazona, sí. ¿no sean así? Sí, no sean gachos. Entonces mi ego de lector, ¿dónde queda? Fíjate que a mí, bueno, me resultó muy significativo porque dejé de hacerlo y alguien un día me dijo, un exalumno que es de los que siempre le da likes, a César Marcelo, lo saludo ahí, además hoy es cumpleaños, me dijo que pues ya no pone el poema del día, ¿no? Pues era lo que yo esperaba, que no sé qué tanto, y ya dejé de ponerlo. Y cuando volví a publicarlo, una estudiante que ya está ahorita, debe estar terminando sus últimos trámites para titularse, Alejandra Rosales, me dice, ¿no? Profe, qué bueno que volvió a poner la sección. Justo el día que lo volví a... Entonces dije, mira, o sea, sí ayuda, ¿no? Sí tiene algo de utilidad. Entonces, Ale es una amiga mía cercana, sí. así que sí, siempre he visto que está con los mencorazones y con los likes. Es muy buena persona, justamente creo que trabajó con el doctor Uriel, no creo, afirmo. Creo que está trabajando todavía, no sé si estén terminando ya, pero bueno, sí estuvo con él, con Uriel, sí. Y lo que realizó, no se olvida, fue como fue como un globo terráqueo donde tú lo rodabas con el mouse y te indicaba las escuelas con las que la Universidad de Guanajuato tiene convenios o a las que te puedes ir. Entonces, la verdad, perdí un poco el hilo a cómo iba el proyecto, pero lo último que supe fue de que lo querían hacer que pudiera verse desde un navegador web, ya sea de manera institucional o de manera independiente, pero que todos pudiéramos tener acceso a ello. Y justamente es un proyecto que sí ha habido infinidad de proyectos que se han gestionado justamente en la Viria, pero ese es el que más recuerdo de cómo hacia nosotros, hacia los estudiantes. También recuerdo muchísimo la máquina estética, un compañero, bueno, 3 compañeros también trabajaron en ella, pero justamente de Ale sí fue como de... La máquina estética es a partir de Felgueres, de Manuel Felgueres. Pero cómo los compañeros lo adaptaron justamente a hacer sus 3... Sí, yo bueno, te digo, porque yo seguí el proyecto de la máquina estética porque a mí Felgueres me gusta mucho, es uno de mis artistas favoritos. Y y en algún punto yo vi que la doctora Rocío también le generó acá este gusto por Felgueres. Y bueno, la máquina estética pues es el proyecto de Felgueres, es el abuelito, ¿no? Ya diría, ya no le puedo decir papá, ya era el abuelito, ya estaba viejito. Y yo lo seguí con muchísimo gusto porque pues algo en ese proyecto de Felgueres me hacía bien. Me hacía bien. Recuerdo que incluso tenían este programa que habían diseñado con la doctora Rocío, de que bien recuerdo que tenía un apartado que decía industrialidad. Y si movías ese apartado, las imágenes que se iban generando tenían esta textura justamente como rugosa, como grisácea, como oscura. Y tenían demás parámetros, pero la verdad no lo recuerdo. Pero también ese proyecto, creo que ese sí está en una página en línea. Y es lo último que recuerdo de ellos. Pero sí, de Ale, muy buena amiga. Sí, Y pues, ¿qué más podríamos abonar al respecto? Cierto. Entonces, ahora que justamente estábamos hablando de los proyectos y demás que han elaborado compañeros aquí mismo de la licenciatura, me gustaría preguntarle cómo ve o cómo percibe la futura evolución en un periodo de 2 años o 3 años de justamente la licenciatura en artes digitales. ¿Cómo lo ve? Pues mira, yo pienso que será una licenciatura fortalecida. A mí me parece que el asunto del desarrollo tecnológico al que está por su vocación la licenciatura adscrito, digamos, está ofreciendo muchas posibilidades de desarrollo. Y yo creo que pues en ese sentido irá avanzando, ¿no?
Yo lo que puedo creer, lo que creo pues respecto de la licenciatura es que ya hoy tiene una identidad muy, muy definida que no tenía hace algunos años, ¿no? Porque estaba en búsqueda de esos. Pero si uno piensa que es una licenciatura que se ha fortalecido como lo ha hecho en 15 años, pues es en gran medida porque ha entendido el mecanismo de vinculación con los ámbitos tecnológicos y también de la apertura de horizontes a otros mecanismos, porque antes pues veíamos que los estudiantes pues más bien eran como diseñadores digitales, ¿no? Hoy no, hoy esa cosa no, hoy el mundo de la licenciatura es mucho más consistente con la apertura a nuevos discursos, con la optimización de mecanismos discursivos propios, yo creo que hay un futuro prometedor para la licenciatura. En términos del mercado laboral que existe, pues creo que existe también un mercado que está esperando a los licenciados en artes digitales, ¿no? Que les vienen bien, que resuelven muchos más problemas que los que resuelven otros perfiles que están más, bueno, menos implicados en estos mecanismos. Entonces yo creo que eso es beneficioso y que la licenciatura pues logrará determinar esos procesos. Yo la veo fortalecida ahora mismo y creo que estará mejor. Yo también creo que la incorporación de nuevos profesores, de doctores en ingeniería, que no porque antes no los tuviéramos, ahí estaban, pero no tenían esa perspectiva en la que pudieran incluir, y eso sí se ha logrado ya, ¿no? Es decir, antes eran ingenieros que, no, a mí me gustaba mucho bromear en esa parte antes porque decían que cómo, ¿no? O sea, en esta incomprensión que había, ¿no? Que yo creo que hoy ya no existe, ¿no? O sea, o por lo menos se ha reducido esa brecha de manera muy significativa. Pues decían, ¿no? Que el papel de la ingeniería era reducir o impedir problemas, ¿no? Pues, güey, el del arte es crearlos. Entonces parece ser que pues no coincidimos, pero hay algo que puede hacerse ahí, ¿no? Y y ya ahora yo veo que esas diferencias no existen, que están más, que se trabaja más, que se está más cercano a ciertos ámbitos. Creo que eso nos ha asociado. Y mira, yo el otro día, durante un evento que organizó los chicos de la revista SPEI que tenemos aquí, de óptica, pues les decía que el verdadero problema es que, por ejemplo, la física y la filosofía pues nacieron juntas. Entonces, ¿dónde nos dividimos? Pues bueno, pues nos dividimos en algún punto, pero en realidad tenemos el mismo origen y es la observación del mundo. La lectura del mundo. Del mundo, sí. Entonces, pues ¿por qué nos hemos distanciado o por qué se distanciaron? Bueno, pues porque fueron resolviendo cosas distintas, pero pues parece ser que hoy hay espacios de convergencia que están resultando significativos. Y yo creo que la licenciatura ha aprovechado bien esos espacios, esos vínculos, esa conexión. Y y pues no sé, yo no veo forma en que esto nos perjudique de alguna forma, o sea, por el contrario, vamos a seguir avanzando. ¿Sabe de qué me estoy acordando? De la palabra simbiosis, es como Ajá. esta relación de simbiosis. Sí, claro, como un simbiótico. Entre las licenciaturas, y no solo en las licenciaturas, digo ya en las carreras y demás justamente. Pero bueno, ¿algo más que desea agregar a esta entrevista, doctor Zárate? No, nada. ¿Algún regaño, te algún advertí, tip, que no me dejaras hablar tanto porque se iba a alargar. Espero que sí vean, que sí lo escuchen. ¿Tienen que? No, pues agradecerte por la invitación. Muy cómodo, me sentí muy a gusto con la charla, fue muy natural. Te agradezco mucho. Y pues bueno, ya conocen un poco más del personaje, ¿no? El personaje detrás de los poemas de Facebook, no solo de eso. Pero sí es como que lo más, así como si me preguntaran, oye, el doctor Zárate, el que nos comparte todo su repertorio. Pero me sigo quedando con la duda, y no me voy a quedar con la duda.
¿Lo consulta de sus libros o tiene como algún repertorio No, en justamente? realidad hay como, en internet circulan muchas páginas con poemas. Yo pues sí, algunas veces he transcrito Sus poemas que tiene. Sí, los poemas ahí pues en los libros de poesía que tengo, ¿no? Y tengo algunos autores que me gusta leer y releer, como pues no sé, Jaime Sabines me gusta mucho, leer a Borges me parece fascinante el mundo de Borges, no manches, infeliz como hacía, ¿no? Pues no sé, me gustan mucho los poetas de la generación del 27 español, Machado, Vicente Alexandre, Juan Ramón Jiménez, otros. Y ya de pronto pues hay muchas páginas de ellos, o sea, cuando me acuerdo en la mañana que llego, pues siempre abro una página de poemas y leo alguno, y es el que casi siempre postulo. Ahí como que la elección más bien es esta semana qué poeta pongo, ¿no? Es la elección que va marcando la pauta para continuar con las demás cosas en la semana. Sí, no, pero sabes que luego a veces pues, se me pasa en la mañana y ya me ando acordando bien tarde, o a veces pues ya llegas y desde temprano hay que hacer algún trámite, alguna situación ahí que se presente, y pues ahí anda uno del tingo, pero intento que sea todos los de lunes a viernes, excepto días festivos. ese día no. Muy bien, doctor Zárate. Bueno, pues y es así como llegamos al final de esta entrevista. Reitero, muchísimas gracias, profesor, por brindarnos un espacio dentro de su agenda. Yo sé que está complicado para justamente en estas semanas y demás, y más con sus cargas laborales, por lo que apreciamos un montón que nos haya acompañado el día de hoy, pues en este espacio de locución. De mi parte, pues esto sería todo. Esperemos que continúen con su día de manera plena, llena de energía, y disfrútenlo cargados de esta buena vibra que solemos tener. Mi nombre es Darío Rodríguez, en Cabina y Controles. Nos despedimos. Muchas gracias a todos, saludos. Hasta pronto.